Bueno, y así empezó la cosa. El fenómeno Beatle que arrolló al mundo. Solo los iniciados recuerdan que empezaron presentándose con chaquetas de cuero y pantalones vaqueros. Las primeras pruebas fueron un fiasco. Los del sello Decca, por ejemplo, llegaron a decirles que, por favor, se dedicaran a otra cosa, que no tenían ningún futuro artístico. Claro que uno a estas alturas piensa, qué mal olfato que tuvieron en el sello Decca, ¿eh? Imagínense que los muchachos en ese instante simplemente se hubieran bajoneado, que se hubieran ido para otro lado, que se hubieran dedicado a otra cosa. Por suerte, se sabía poco del estrés en esos años. Así es, amigos. Los Beatles no fueron famosos de la noche a la mañana. Tuvieron un comienzo difícil, pero se tenían fe y tenían con ellos al corajudo y talentoso Brian Epstein. Fue en junio del 62 que la EMI Odeón les dio su gran oportunidad. Para entonces, Ringo Starr no aterrizaba aún en el grupo. El cuarto Beatle era un tal Pete Best, a quien John, Paul y George no querían, pero tampoco sabían cómo decirle que se fuera. Los Beatles en Aurora FM. Más de 3 décadas pasaron y estas canciones no pierden su hechizo. Cuando se incorpora Ringo Starr al grupo, se sintió como en casa. Es que era también hijo de Liverpool. Había tenido la misma turbulenta infancia de sus compañeros. Venía de un hogar proletario, y esta circunstancia los hizo cerrar filas contra todo lo que viniera. Igual que los 3 mosqueteros, que eran 4, tenían que ser uno para todos y todos para uno. Aurora y la nostalgia de los Beatles, su mejor compañía este domingo. Decíamos que cuando llegó Ringo, el grupo estuvo completo. El nuevo baterista tenía un carácter a prueba de bromas, y es fama que John, Paul y George se las gastaban bien pesadas. Era 1962. En Europa, claro, los favoritos eran Little Richard, Paul Anka, Elvis Presley, y aquí, en Chile, teníamos el Mundial y a los Ramblers. Suficiente para nosotros. Poco sospechábamos que, a un par de años de distancia, teníamos la fulgurante era de los Beatles por comenzar. Los Beatles con nosotros. Maravillas que suceden en un domingo de música bonita. Absoluta licencia para recordar. Cada cual llevando emociones a su propio molino. 1963, amigos, fue el año en que murió el Papa Bueno, Juan XXIII. El año en que mataron a Kennedy. Y los ingleses, horror, vivieron el escándalo Profumo, que era un ministro que tuvo amores con una pelirroja que se llamaba Christine Keeler, que espiaba para los rusos. O sea, por favor, estamos hablando de plena Guerra Fría. Para entonces, los Beatles entraban de lleno a saborear el éxito. Y tenía que llegar lo que llegó. Decir Beatles era decir fama, dinero, éxito, frenesí y locura. Donde se presentaran pasaba lo mismo: histeria, aullidos, desmayos. La prensa seria, siempre hay una, acusaba a los Beatles de provocar una emancipación sexual. El público, por su parte, se lanzaba con avidez sobre todo hecho, rumor o noticia que tuviera que ver con sus ídolos. Fuera falso o verdadero, no importaba. Había que alimentar esa curiosidad insaciable. Cero problema, puesto que allí estaba el mago, que se llamaba Brian Epstein. Los Beatles en Aurora. El reencuentro con la bella Michelle de nuestros amores. No solo melenas y chasquillas, también talento de verdad, fe en sí mismos, ganas de triunfar, mentalidad ganadora, como dicen en el fútbol. Lo que pasa es que los Beatles fueron innovadores por excelencia. Por ejemplo, los grupos tradicionales tenían un cantante o 2 cantantes, en fin, también los músicos, aparte, evidentemente. Ellos no. Los Beatles cantaban y tocaban los instrumentos todo junto, todo al unísono. Hasta Ringo, que era más bien desabrido, se las arregló para poner lo suyo desde la batería. Y así fue cundiendo la Beatlemanía en el mundo. La dupla Lennon-McCartney componiendo como Los Ángeles. Para un músico que se abría camino, tener un tema de ellos era tocar el cielo.
El mismísimo Mick Jagger reconoció que, sin una manito de estos talentosos autores, los Rolling Stones hubieran llegado a ser nada más que un buen conjunto, pero punto. Es importante reconocer esto en el ambiente mundano de las canciones, de la música popular, donde las insinceridades y los egoísmos suelen estar también en la orden del día. Aurora y la nostalgia de los Beatles, su mejor compañía este domingo. Un pequeño alto en este recuento musical de los Beatles cuando estamos recordando a los 4 melenudos de Liverpool aquí en Aurora FM. 98.9 Talca, séptima región. 88.1 Santiago, región metropolitana. Los Beatles en tu domingo de música bonita. De Arica a Puerto Montt, los recuerdos de fiesta. Cuando volvemos a escuchar, por ejemplo, Girl, es como hurgar en el velador, abrir el cajón donde algunas pequeñas joyas del tiempo y del amor aún reposan. Antes y después de los Beatles, guste o no, así habrá que clasificar la música popular de este siglo. Y no fue broma alterar una forma de vida tan profundamente conservadora. Tampoco era la intención, pero los Beatles les desordenaron. Los jóvenes músicos y artistas fueron beneficiados. Por fin se podía hacer algo en Inglaterra. Reírse de la tradición, por ejemplo. Salirse del marco. Por fin, el talento estaba permitido. De la mano de los Beatles, amigos. Todos juntos en esta emoción que nos envuelve en cuerpo y alma. Y así llegamos a 1967. Otro año clave en el camino del conjunto. En 1967... el Che Guevara es asesinado en Bolivia. En Sudáfrica, el doctor Barnard está a punto de realizar el primer trasplante de corazón. Muere Brian Epstein y los Beatles sienten el golpe. Pero se reponen. Buscan un nuevo manager. Reagrupan sus fuerzas. Tienen mucho por qué luchar. El mundo ya les necesita. Y en todas partes piden más y más Beatles. Parecían tener un secreto. El secreto del eterno éxito. Viajes, films, presentaciones monstruo, todo lo que brillaba era oro. Las mentes inagotables de John y Paul trabajando a full. Cuando largaron el submarino amarillo, ustedes deben recordarlo, fue la apoteosis. No se sabía entonces, pero este submarino empezó a navegar en aguas no muy tranquilas. La tripulación aparentemente se veía bien. Pero germinaba, sin embargo, un silencioso motín a bordo. Tardó años en tomar forma, pero para entonces los Beatles ya no eran los mismos. Entre medio, viajes de meditación, algo de drogas, alucinaciones y sobre todo una fiebre empresarial que fue aniquilando la honda amistad del comienzo. El frío e impersonal mundo de los negocios. Los Beatles no fueron los primeros, ni serán sus últimas víctimas tampoco. Genio, realidad y figura de los Beatles. Ni ángeles ni demonios. Hicieron gala de un talento y una impaciencia que se adelantó a su tiempo. Hay quienes los acusan de esto y lo otro. Nosotros escuchamos Hey Jude y les perdonamos todo. Los Beatles en Aurora FM. Despidiéndose ya. Después en esta historia larga, vendría todo lo demás. El drama reciente. Yoko Ono, manzana de la discordia. La separación que los aventó a cada cual por su lado. Y luego, algo doloroso. Algo que aún duele. El asesinato de John Lennon. Aurora en el espíritu de los Beatles. Lo que la música unió, ¿qué afán de separarlo puede tener el hombre? Para nuestra precaria hechura humana, hay eternidades que duran lo que dura una flor. Y llega a su fin la historia de los Beatles. Lo demás, lo último,
El capricho tecnológico reciente, eso es otra cosa. ¿Será o no un éxito? No interesa. No se sueldan los hilos sueltos de la vida en una mesa de grabación. Lo sofisticado es enemigo de la sinceridad, de la emoción. Perdónesenos esta reflexión final. El programa termina por una maravilla digital. Los Beatles están de nuevo juntos. Ustedes saquen sus conclusiones. Su amigo Luis Hernán Schwaner les da las gracias por haber compartido con nosotros todas las canciones anteriores, porque al compartirlas con nosotros, estamos compartiendo algo que nos es propio. Las hemos compartido también con ellos, con los 4 de Liverpool, con nuestros Beatles de siempre.